Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Músicos, de hecho, en Guadalajara y en México hay una plaza Santa Cecilia, donde se reúne el mariachi, y en México hay un restaurante Santa Cecilia, ahí en Garibaldi. Así que estamos celebrando a Santa Cecilia. ¿Quién fue ella? Fue una noble romana que se consagró su virginidad a Dios. Y ella estaba comprometida en matrimonio con un joven romano de la nobleza que se llamaba Valeriano. Y ella habló directamente con él, le explicó que ella se había consagrado a Cristo. Y Valeriano no solamente la respetó, sino que se convirtió al cristianismo junto con su hermano Tiburcio, y fueron bautizados por el Papa, y ellos se dedicaban en secreto a dar sepultura a los mártires romanos. En cuanto se supo de esto, los sacrificaron muriendo ahí, con las fieras salvajes, con los leones, y a Cecilia la impusieron a que renunciara a Cristo, pero ella no, ella decidió seguir con Cristo, seguir adelante. Así que ella fue llevada a, a, a unas catacumbas donde la pusieron a morir de hambre propiamente, y el momento de ser ejecutada, el verdugo tuvo tanta piedad por ella que no se atrevió a dar el golpe certero, sino que apenas alcanzó a herirla en la parte posterior de la nuca, y estuvo desangrándose durante 3 días, y mientras moría ella proclamaba cantos de alabanza a Dios. Por eso es la santa patrona de los músicos. Ella murió acostada, volteando la cabeza y dejando en sus signos el signo así: Dios es uno y la naturaleza de Cristo, divina y humana. Murió y fue enterrada en las criptas, en las catacumbas de San Calixto. Así que es venerada como la patrona de los músicos. Bueno, y el evangelio de hoy está muy interesante. Algunas veces se repite en el día, se repite el evangelio de la semana. En esta ocasión, a Cristo hace referencia a aquellos que están admirando el templo magnífico de Jerusalén. Recordemos que el templo maravilloso, que fue una obra realmente espectacular, fue hecha por Salomón, pero fue destruido cuando el destierro a Babilonia. Posteriormente, después de Babilonia, con Ezequiel se construyó un nuevo templo muy sencillo, pero el rey Herodes, el que quería pasar a la historia como el constructor del gran templo de Jerusalén, Herodes el Grande, resulta que pasó a ser famoso por la muerte de los niños, queriendo matar al niño Jesús. Mató a los niños menores de 2 años allá en Belén, que no fueron tantos. Hoy en día se matan mucho más niños, y las mujeres están proclamando su derecho de asesinar a sus propios hijos. Desgraciadamente, aquí en California, la Proposición 1 no fue derrotada, sino que se aprobó, y ahora las mujeres tienen derecho a abortar a sus hijos hasta el 9º mes de embarazo, y también pueden venir de cualquier parte de los Estados Unidos a tener abortos aquí en California. Qué desgracia. Y nos escandalizamos de Herodes, que mató a los menores, que no serían más de 8 o 10 que hubiera allí en Belén. Era un pueblo pequeño de no más de 200 habitantes, así que imagínense cuántos niños menores de 2 años ha de haber habido en ese entonces. No pasarían de una docena. Y sin embargo, se le toma como cruel cuando hoy en día se siguen matando tantos niños. Bueno, Herodes el Grande quería pasar la historia como el constructor del nuevo templo de Jerusalén, y lo hizo
hizo el templo de una forma espectacular. La gente se maravillaba por la calidad del templo y era realmente un templo muy hermoso. Entonces Jesús dice, llegará el día en que no va a quedar piedra sobre piedra de eso que ustedes están viendo. Y dijeron, caray, ¿cuándo va a pasar eso? Y Jesucristo pasa a hablar en términos general acerca del fin del mundo. Dice, miren, no se asombren ni se dejen engañar, porque va a haber muchos que van a venir en mi nombre y van a decir, está aquí o está allá, no lo sigan. Y eso se ha dado. Hoy en día ha habido muchas sectas en las cuales se han basado acerca del fin del mundo y que presumen que el fin del mundo ya está próximo y lleva como el resultado el suicidio colectivo, como pasó con Jim Jones en Guyana, en el cual bebieron de Kool-Aid envenenado y murieron todos ellos. Pasó también con Moon en San Diego, y también pasó en diferentes lugares, con David en Waco, Texas, también, que él se decía que era el Mesías, y esto lleva a la muerte. Entonces el fin del mundo, dice, va a pasar, antes de que pase esto, va a haber muchas persecuciones, países se va a levantar contra país, reino contra reino, incluso sus propios padres y hermanos los van a traicionar, pero ustedes, si perseveran firmes en la fe, podrán salvar sus vidas. Y no me refiero a esta vida terrenal, sino la vida eterna. Así que, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Cuando Dios le dé la regalada gana en punto. Puede ser dentro de 1.000.000 de años o puede ser hoy. El hecho es de que, a fin de cuentas, la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja, sabiendo que vamos a morir. Pero para nosotros, la muerte nos pela los dientes porque Cristo la venció con su resurrección y la muerte no tiene más dominio sobre nosotros. Y fíjense una cosa, ¿saben lo que es la causa número 1 de muerte a nivel mundial? Es el aborto. Así que más que las guerras genocidas, más que otra cosa, más que los atentados, más que la violencia doméstica o del narcotráfico, el número más grande, la causa de muerte más grande en el mundo es el aborto. Así que es la humanidad atacando a sus propios hijos. Qué horrible eso, ¿eh? Así que tomemos conciencia y veamos que cada vida humana es un regalo divino de Dios y que desde el vientre materno ya hay un ser humano que está vivo. Así que hay que defender la vida. Y si no, el hecho de que se haya aprobado esa ley no significa que es obligatorio. Entonces, más que nada, hay que educar a los hijos para una sexualidad responsable, en la cual está el compromiso de ser instrumentos de Dios para comunicar una vida nueva, que no sea por accidente, que no sea en la búsqueda de un placer egoísta, sino que sea estar abiertos para educar a los hijos para el reino de Dios. Así que cada vida cuenta, y esa vida empieza desde el vientre materno, y es un regalo divino del cual nosotros no tenemos derecho a acabar con ninguna vida, ni de un bebé ni de un adulto mayor. Por eso la eutanasia también está prohibida, la pena de muerte. Un cristiano no puede votar por una pena de muerte. Tenemos que eh, preservar la vida. Recuerden que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. He dicho, voten por mí para presidente. Muy bien, mi querida Juanita, cuéntame. Tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo. Échatelas. Sí, padre, por aquí tiene ya 3 preguntas. Voy a dar inicio con la primera, que es de Ramón Pérez. Y bueno, él le envía saludos y también le dice que su respuesta, esta pregunta se la hicieron a él y su respuesta fue no, que le diga si está en lo correcto. Entonces su pregunta dice que si uno de los esposos no está bautizado en un matrimonio, dice,
Dice, es de todas formas un matrimonio católico válido en la ley canónica, pero no en sacramental, dice, porque él contestó que no, porque en la iglesia católica no se puede casar si no están bautizados o confirmados. Entonces, ¿cierto, padre? De que sí es No, cierto esto existe lo que es un matrimonio mixto o lo que Ujú, es el matrimonio entre un católico y un no católico. Y se permite. No se permite a la parte no católica, o sea, no se le pide que se bautisme, que se bautice o que se confirme. No se ujú. le pide que se convierta a la fe católica, pero el sacramento se da y facilita que el cónyuge católico pueda acercarse a Dios, pueda confesarse, pueda comulgar y todo. Así que sí se permite lo que es un matrimonio mixto entre una parte católica y una no católica o un no bautizado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahí nos dejaba Ramón Pérez. La siguiente pregunta la está haciendo Gerardo Serrano. Lo que también le está enviando son saludos y le da las gracias por las enseñanzas y le desea un día de acción de gracias, un bonito día de acción de gracias. Y él mismo le pide si puede hablar de Santa Tecla. Santa Tecla es un balneario muy bonito allá en México, el balneario de Santa Tecla. Bueno, no, pero Ujú. no te refieres al lugar, sino No. más bien quién era Santa Tecla. Mira, así como San Esteban fue el primer mártir, el protomártir, que fue un diácono que murió apedreado, se puede considerar que Santa Tecla es la protomártir, la primera mujer que fue martirizada. Pero es muy interesante la vida de Santa Tecla. Ella es una superviviente excelente. Ella era una joven noble que vivía vecina de San Pablo, en, cuando Pablo predicaba en Antioquía. Todavía no existía oficialmente la persecución contra los cristianos, pero ella, al escuchar la predicación de San Pablo, quiso unirse a su predicación, pero ella estaba comprometida en matrimonio y entonces, como ella rechazó el matrimonio y expresó que ella era cristiana y que quería servir a Cristo y consagrar su virginidad a Cristo, entonces el mismo novio la golpeó, y la encerró y la quería dejarla morir de hambre. Parece que era una costumbre en aquellos entonces, pero ella logró escapar y con su dinero y con su ajuar de novia, eh, convenció a los carceleros para que liberaran a San Pablo y les dejó el ajuar de novia, que vamos a pensar que era muy costoso. Entonces liberó a San Pablo y se fue con él a ser discípula suya, pero el novio acusó a Pablo de un seductor y a Tecla la acusó de ser una adúltera. Entonces la condenaron a morir destrozada por las bestias, por los toros y por los leones, pero los toros y los leones se volvieron mansos ante ella. Y entonces el procurador que la sentenció dijo, ¿qué clase de milagro haces que hasta las bestias se vuelven mansas ante ti? Entonces le salvaron la vida, le permitieron que se fuera. Sin embargo, empezó a hacer curaciones y la sometieron a otro tipo de martirio. La condenaron a quemarla viva por bruja, pero las llamas no tocaron su cuerpo. Entonces ella finalmente se escapó y vivió en una caverna donde la gente acudía a ella y hacía curaciones. Entonces hombres armados, ya cuando ella ya era muy viejita, quisieron llegar a matarla. Ella, presintiendo su muerte, pidió a Dios que la liberara de la ignominia o de cualquier cosa, y esa caverna se derrumbó y lo que descubrieron fue el brazo que sobresalía de ella entre las ruinas. Su brazo ha sido conservado como una reliquia
y hay muchos santuarios que se hacen. Su fiesta es en septiembre 23, si no mal recuerdo, ¿ok? Pero eso es lo que te puedo hablar de Santa Tecla, Ujú. ¿ok? Muy ¿Qué bien, muchas más? gracias. La siguiente pregunta es, le preguntan que si se le puede dar la unción de los enfermos a una persona que está en estado grave en el hospital y que ya no puede hablar. Sí, claro, incluso mientras esté viva la persona, aunque ya no esté consciente, se le puede dar la unción de los enfermos. Y de hecho, yo he sido testigo de cosas milagrosas, personas que están ya a punto de morir, que ya están haciendo hasta el acta de función preparándola. Después de ungirles, se recuperan y viven con calidad de vida. Y eso ha sorprendido a los médicos también. Y yo he sido testigo de ello. De la unción de los enfermos es un sacramento bellísimo, que obra milagros, que presupone la fe y que busca el curar a los enfermos, o sea, perdonarle los pecados, pero además la curación física. Y yo he sido testigo de muchos milagros que se han dado Ujú, a partir de la unción de los enfermos. Es por eso que se pide que haya mucha precaución y que no cualquiera puede ungir, solamente el obispo y el presbítero, ni siquiera el diácono. ujú, Así que por eso se pidió que hubiera prudencia en los grupos carismáticos, en los grupos de oración, que usaban el aceite no consagrado, pero el aceite bendito, que se lo utilizaban sin ton y son, y eso confundía a la gente. Es ujú. decir, no hay que confundirlo con la unción de los enfermos, que ni siquiera un diácono puede administrar, porque presupone el perdón de los pecados, y los diáconos no tienen el poder de absolver los pecados. Entonces solamente el presbítero o el obispo pueden dar la unción de los enfermos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como en los grupos carismáticos que dice usted, se usa el aceite, ¿qué funciones o no está permitido? Bueno, en México está prohibido. Ajá. Aquí no sé, pero espero que Ujú, también que no haya ese abuso del aceite, que no haya ujú. ese mal entendimiento del aceite. Bueno. Eh, Miren, realmente es muy bonito cuando un grupo de oración está muy bien educado. Es un grupo que apoya y que ayuda mucho a la iglesia. Pero cuando un grupo se va solamente por la emoción y por los signos externos y por hablar don de lenguas, que en realidad es una manifestación histérica colectiva que se llama glosolalia y que se da también en los grupos que practican el vudú y brujería de media y demás, es empezar a hablar sin ton y son. Eso no es el don de lenguas. Ya lo decía San Agustín, el don de lengua ya no existe en la iglesia porque ahora la iglesia habla todas las lenguas. Eso empezó con la moda de los grupos pentecostales protestantes que convivieron en una universidad, en un grupo ecuménico, y ahí surgió el grupo carismático, pero se han cometido muchos abusos y se ha quedado más en el aspecto emocional que en el aspecto de profundidad. Incluso existe una tentación blasfema de ordenarle a Dios que cure a alguien, como si Dios se sometiera a tu voluntad, cuando que realmente la actitud es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero el imponer las manos, exigirle a alguien y decirle a Dios: Señor, cura por tu poder a este hombre. Oye, ¿quién eres tú para mandarle a Dios? Una cosa es muy diferente el hecho de orar por nuestros enfermos y pedirle a Dios que tenga misericordia por ellos y que si está en su poder que los cure, y es suplicarle a Dios. Y otra cosa es ordenarle a Dios y a imponerle aceite y demás como si tú tuvieras todo el poder sobre Dios. Eso cae y está al margen y en riesgo de caer con la brujería, lo cual es abominable ante Dios. La brujería y los chamanes y demás que le ordenan a Dios y a los santos que hagan lo que ellos quieren y los amarran, porque si usas esta vela y esta agua bendita de 7 iglesias, y si usas este aceite o si pones tal cosa, Dios Ujú. o los santos a fuerza te tienen que cumplir. O sea,
Y Dios dice, pues, ¿qué te pasa? A mí no me manda nadie, ¿ok? Por eso Dios ni siquiera dio su nombre y no conocemos el nombre de Dios. Cuando los testigos de Jehová llegan y te dan lata, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Hay que decirle, mira, los que Ujú, somos sus hijos le llamamos Padre. Los que no lo son le llaman Jehová. Pero somos hijos de Dios y no ujú, hace falta saber su nombre. Le llamamos con cariño Padre, ujú. Papá nuestro. Abinu Beroshaman, Pejalte Benu Malkuteja, Kaash Rekaya, Papito querido, Abinu Beroshaman. ¿Ok? Sí, hay varias denominaciones, le llaman Jehová, ¿verdad? Es una mala traducción. Ujú, En el hebreo se escribe las consonantes sin las vocales. Cuando uno empieza a aprender el hebreo, no traigo aquí una pluma, ujú, pero cuando uno empieza a aprender el hebreo, se escribe la consonante y abajo se pone un puntito, una rayita o dos rayitas y un punto o demás que son las vocales A, E, I, O, U. Pero eso es para empezar a leer. Es como hoy en día ya leemos en conjunto una palabra y a lo mejor le falta una letra o algo, pero la ignoramos, ya leemos en ujú. conjunto. Entonces, en la misma forma en hebreo, cuando se llega a, cuando se llega a escribir, por ejemplo, voy a poner aquí Aleph Bet, se pone una rayita y un puntito. Entonces aquí si no tuviera el punto, sería Ba. No sé si se alcance a ver, sería Ba. Pero si tiene el punto, entonces B, etcétera. Ujú, Entonces, cuando se lee, eh, es, ok, aquí sería más o menos el nombre de Yahvé. Pero si no tiene la diéresis, entonces se puede leer como Jehová, pero es una mala pronunciación, es como decir Jorge o escribir George y querer leerlo como George. George no es Jorge ni es George, es simplemente una barbaridad. Entonces leer Jehová es una mala pronunciación de Yahvé, ¿ok? Que significa yo soy el que es, Yahvé. ujú, Y que, es decir, la respuesta es, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. ujú, O sea, yo soy el que es te ujú, envía ante el faraón. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te importa? A mi papá, yo nunca le dije de niño, don Jorge Román Castañeda. Siempre le llamaba papá. ujú, Incluso la maestra de primaria me preguntó, ¿cómo se llama tu papá? Papá. No, ¿cómo se llama? Pues yo le digo papá y me dice, ¿qué onda, hijo? ujú, No, pregúntale a tu papá cómo se llama. Oye, ujú, papá, y entonces al día siguiente le dije a la maestra, mi papá se llama como tú. ¿Como Carmen? No, se llama como tú. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, como tú. Ah, pues se llama como tú. Ah, ujú, Jorge. Sí, bueno, pues yo le digo papá y me responde. Así que, ¿qué me importa saber el nombre de Dios cuando le digo Padre querido, ujú, Padre nuestro, Dios mío? Qué bonito, no necesitamos saber su nombre. Y Dios no quiere dar a conocer su nombre precisamente para que no caigamos en el error de los grupos antiguos que invocaban a su Dios y ahora Dios estaba obligado a cumplirles por Odín, por Belenos, por si las moscas, pero invocaban y entonces los dioses tenían que estar favorables a ellos, es decir, invocarlos era ordenarles. Y Dios dice, ujú, nada, chatos, a mí no me ordena nadie. Y por eso prohíbe que se hagan imágenes del cielo, de la tierra, que lo representen a ese pueblo que acaba de salir de Egipto y que está acostumbrado a ver tantas imágenes. Sin ujú, embargo, Dios mismo le da órdenes a Aarón por medio de Moisés que haga un arca y que ponga dos arcángeles en los extremos. O sea, él mismo está ordenando que se hagan imágenes. Y también le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la coloque en un palo. Y aquellos que sean mordidos por un áspide, vean a la serpiente de bronce y quedan curados.
y es el signo que utiliza Jesús para decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser elevado para que quien ponga su mirada en él sea salvo. Entonces, pero Dios no quiere ser reducido a una imagen. Y hay un amigo peligrés, radio escucha muy atento, que siempre cuestiona esto. Probablemente él es testigo de Jehová, pero qué bueno que escuche este programa. Siempre dice que somos idólatras porque tenemos imágenes. No, no somos tan tontos. Sabemos que una imagen no tiene vida propia y creemos que más bien la imagen representa a quien se ha puesto ahí como una imagen. O sea, sabemos que Jesús, en esa imagen de madera, de mármol o de eh, queso, si se cae y se hace de pedacitos, no le pasó nada a Jesús, fue la imagen. Fue en 1921 cuando el gobierno contrató a un dinamitero que llevó un cartucho de dinamita envuelto en cera, que daba la apariencia de que era una vela, y la presentó ante la Virgen, y que pidió que por una promesa que se pusiera en el altar, y cuando estalló el cartucho de dinamita, no dañó en absoluto la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino un Cristo de metal que había ahí sobre el altar se dobló. Y a la imagen de la Virgen guadalupana no le pasó nada, pero si lo hubiera llegado a pasar, no nos hubiera afectado en nada. María de Guadalupe ya estaba impresa no en la tela, en la tilma de Juan Diego, sino en el corazón de cada mexicano. Así que no hubiera pasado nada en absoluto. La imagen, que es una imagen sagrada, hermosísima, una imagen divina, hecha por Dios y los ángeles, no significa otra cosa, sino que nos recuerda esa presencia de María de Guadalupe. Lo mismo con el Señor de Chalma, el Señor de los Rayos o cualquier imagen en un santuario. Si se llegara a romper, no le pasaría nada a Cristo. Es Dios presente que trasciende toda imagen. Entonces no somos idólatras. Reconocemos a través de una imagen a alguien que nos ama tanto. ¿Ok? Mi querida Juanita, ¿tenemos Sí, alguna otra pregunta, chisme o comentario? sí, mire, Emerita Reyes de Riva le pregunta, dice, mi pregunta es, cuando uno tiene 3 niños por medio de cesárea, ¿puede uno desesterilizarse? ¿Puede uno qué? ¿Desesterilizarse? Esterilizarse. Ujú. Esterilizarse. Mira, Pues puso la idea desesterilizarse. es esto. Ujú. No se puede operar un órgano que está sano. Es decir, no porque quiero salir en una película de piratas voy a llegar al quirófano que me corten una pierna. No, no se podría hacer. Si una pierna está sana, no me pueden quitar. Bueno, pero es que quiero salir de pirata, ¿me puede quitar un ojo? No. ¿Por qué? Porque es atentar contra un órgano sano. Entonces, aquí el problema es de que tienes una pelvis infantil o alguna razón por la cual se te ha procesado con la cesárea. Sin embargo, tus órganos reproductores están saludables. Entonces, lo que se te recomienda, y no sé si aquí mismo en la librería o en la estación de Unidos por Cristo y María te puedan dar información de los cursos de fertilización y de planificación familiar que se recomienda incluso desde la encíclica Humane Vitae y desde del documento conciliar del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes. Se recomienda a los científicos que busquen métodos efectivos vía natural que garanticen una planificación familiar, no un control de vida, no un control natal. Entonces, la Iglesia recomienda el método más conocido es el método Billings o método de la ovulación. Recordemos que la mujer es fértil solamente 8 horas al mes. Sin embargo, tiene una puntería para
atinarle al día en que está fértiles. Entonces, este método Billings consiste en conocer exactamente qué día se es fértil, pero y se puede saber con anticipación para poder evitar que con anticipación se deposite un semen que dura 72 horas vivo en un ambiente cálido y que a lo mejor ya está muriendo cuando realmente viene un nuevo óvulo desprendido de las trompas de falopio y entonces pueda generar una nueva vida. Entonces se te educa para conocer tu día fértil para poder encargar ese día a un bebé o para poder evitar ese día el tener intimidad. Entonces eso es una forma de muy eficiente, si es que se lleva a cabo y se conoce, es muy eficiente. No se trata del ritmo, porque el ritmo es variable. La ovulación o la fertilidad se da 14 días antes de la próxima menstruación. Pero para atinarle cuándo va a ser la próxima menstruación, ahí está lo canijo, porque puede haber un ritmo regular de 28 días, pero puede haber un ritmo que es variable, que pueden ser 30 días, pueden ser 26 días, etcétera. Entonces, para saber cuándo se es fértil, es más recomendable que conozcas ese método de ovulación. Pero realmente la esterilización es un negarte al don de vida. Si hubiera alguna situación que pone en riesgo tu salud o tu vida, sería otra cosa. También, por ejemplo, cuando hay un ritmo irregular, se considera que hay un ritmo enfermo. Y, cosa muy curiosa, la forma de regular el ritmo es mediante unas proteínas que existen en las píldoras anticonceptivas. Entonces, el médico te puede recetar píldoras anticonceptivas para regular un periodo irregular. Hormonas, perdona. Hormonas que existen en las píldoras anticonceptivas y te puede ayudar a regular un ritmo irregular. No se está buscando el negarse a la vida, sino el regular un ritmo que es irregular. Y ya una vez que el ritmo toma su periodo normal, entonces el médico mismo te recomendará que dejes de usar ya los anticonceptivos. Pero ese es un caso de terapia y es un caso para remediar, no es con el fin de no concebir, sino que cuando ya quieras concebir, entonces dejarás de tomar las píldoras. Pero ahí el fin no es la anticoncepción, el fin es el regular un ritmo irregular. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está, bien la respuesta para seguir aprendiendo, ¿verdad? Mire, padre, le preguntan si puede hablar de las veladoras devocionales, las que se encienden al principio del mes para pedir que no falte sustento en un hogar. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, que si no les puede hablar sobre de eso, de esa Bueno, es parte. una devoción a la divina providencia, que es casa, vestido y sustento. Ujú. Incluso me acuerdo en México había unas alcancías que tenían 3 orificios, pero todo iba a lo mismo, ¿eh? Era dar la donación por casa, vestido y sustento, recordando la providencia divina, la Santísima Trinidad, que provee la seguridad de cada persona, casa, vestido y sustento, Ujú. o sea, el alimento, la ropa y el lugar donde vivir. Entonces, ciertamente el que tiene fe en Dios no va a carecer de la asistencia divina. Pero si llegara a Ujú. carecer, pues qué bien. San Francisco de Asís descubrió eso. Ujú. Desnudo nací, desnudo he de morir, bendito sea Dios. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir y él desprendiéndose de todo descubrió en la naturaleza, en Dios, que Dios provee de todo lo que necesitamos. Así que si no tienes
casa o lugar donde vivir, pues puedes ver tener como techo el cielo y ver las estrellas. Y Dios provee a cada quien. Jesucristo mismo dice, las aves tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar su cabeza. Entonces, pero Dios provee incluso a las aves del cielo, que no guardan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y si viste de una forma tan hermosa las plantas, ¿qué no hará por nosotros? Así que no tengamos miedo. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces viene siendo como una tradición también el usarlas, hacerlo. No te oigo. Ujú. Viene siendo como una tradición Sí, es de una nuestra tradición fe, muy ¿verdad? antigua Ujú. de el confiar en la divina providencia, Sí. que nos Ujú. provee de casa, vestido y sustento. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, padres. Sobre preguntas son todas las que tenemos por el día de hoy. Si lo que Hoy usted estaba guste pensando completar. mucho en ti, fíjate, me desperté pensando en ti de el cariño Ujú. que le tenías a mi hermano Sergio Sí, mire, y que mi hermano estaba participando contigo en sí. programas, y ahora me estaba acordando de mi hermano también, así que qué bonito. Oh, mire, qué bonito Bueno, pues sí. hoy Ujú, resulta que el día de ayer hice mi mejor esfuerzo por llegar a tiempo ujú, a Turlock, donde tuvimos la iglesia de Santa María, tuvimos la junta del clero, el día del clero, que nos ujú, reunimos con el obispo. Yo llegué al tiempo a la comida, muy sabrosa, y luego a una instrucción sobre la liturgia. ujú, Eh, lo que era la reunión era para conocer el misal romano y las normas litúrgicas, las rúbricas y cada paso. Es decir, fíjate una cosa muy importante, desde antiguo, ujú, al principio de la cristiandad se escribió el primer libro de liturgia, que era la Didaje, que ponía en normas cómo celebrar la Santa Misa. ujú, Entonces, este fue el primer libro de liturgia. Ah, Posteriormente se diseñó el misal romano de acuerdo a la liturgia de Roma, y entonces todos los sacerdotes celebramos la misa exactamente bajo esas instrucciones. En el Concilio Vaticano II, con el documento Sacrosanctum Concilium, que habla acerca de las normas de la liturgia, se dio un avance, más bien se fue a los orígenes de la liturgia y se unificó y se modificó cómo sería la liturgia para celebrarla en conjunto. Entonces el altar se puso al frente, la celebración se hizo en el idioma de cada país, pero hubo muchas iniciativas individuales. Por ejemplo, hubo quien llegó a consagrar con tequila y con tortillas de ujú, maíz, o que hacía cosas que realmente no eran adecuadas. Entonces escribieron normas litúrgicas para que en todo el mundo celebremos la misma celebración siguiendo las rúbricas. Y esto es sorprendente porque a cualquier parte del mundo donde he ido, a la Iglesia Católica, la misma rúbrica y la misma celebración es la ujú. misma, ya sea en francés, en rumano, en italiano, en inglés, en el idioma que sea, es la misma celebración. Y esto es las rúbricas que se piden para llevar a cabo una celebración con dignidad. Bueno, y aproveché para darle a Ujú. nuestro señor obispo una película que hizo furor cuando salió en 1964. Todavía no se daban los cambios del Concilio Vaticano II hasta 1965, pero en ese año salió esta película y llegó el chisme al Vaticano acerca de lo que podría ser blasfemo. Entonces el Papa Paulo VI pidió el libreto original y el actor le mandó el original, que fue Mario Ujú. Moreno Cantinflas, al respecto, y le mandó una copia de la película que el Papa Paulo VI la vio. No solamente le gustó, sino que también la recomendó. Ujú, Entonces, la película El Padrecito. Y ujú, cuando vino el obispo a mi parroquia,
para las confirmaciones, le iba platicando que Mario Moreno Cantinflas, cuando me conoció, yo era un jovencito, recién ordenado, tenía 27 años, y yo estaba sirviendo en la casa del actor. Entonces, en una fiesta de Navidad en la casa del actor, Cantinflas me invitó a tomarme una copa con él y con Carlos Amador, y me dijo, oye, pero eres muy joven. Le digo, sí, pero eso se quita con el tiempo. Y se quitó, ¿eh? Dice, pues, ¿cuántos años tienes? Le digo, 17. ¿Cómo de que 17? ¿Tan joven te ordenaron? No, me ordenaron cuando tenía 26, pero ahora tengo 17. ¿Por qué? Pues un amigo me preguntó, oye, Jorge, ¿cuántos años tienes? Le digo, 27. Te llevo 10. Sí. Llévatelos. Y me dijo Ajá. 17. Entonces me preguntó que por qué me había hecho sacerdote. Le dije, por su culpa. ¿Por qué? Ándele. Porque vi la película del Padrecito y dije, Ajá. oiga, sé como que me gustaría ser un padre así como el padre. Oiga, y ahí está un detalle. Entonces le regalé al señor obispo la película de El Padrecito. A ver si le Bueno. gusta. Bueno, pero fue una reunión muy bonita y lástima que terminó el Sí. festival de hoy. Fíjense que hoy voy a ir a comer, ahorita me voy a ir a comer con el vicario del clero, el padre Brandon. Así que vamos a comer una comida mediterránea que le recomendé, muy sabrosa. Así que me despido, Dios mediante mañana, a lo mejor aquí Sí. en este mismo lugar, porque voy a venir a recoger el alma que me va a tener lista mi amiga. Ok. Estaremos transmitiendo desde aquí. Que Dios les Bueno, acompañe, les muchas colme de gracias, gran padre, bendición, y provecho, y bueno, lo esperamos mañana. Dios mediante. ¿Ok? Que Dios Sí. les acompañe, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Estaremos gracias. al Cuídese pendiente. mucho. Feliz día. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.